Carabanchel empezó a morir el día que Time Out publicó un artículo donde lo elegía como el tercer mejor barrio del mundo en 2023. Mi abuela no lo sabe, pero su barrio ha empezado a desaparecer. Galerías de moda, espacios creativos, comida tradicional. Carabanchel es para Madrid como el Soho a Nueva York, un barrio del sur, en su día concebido como una zona de clase trabajadora a las afueras del centro de la ciudad, que con el tiempo se ha convertido en un destino que une tradición y vanguardia. Esto es lo que decía el artículo, que se replicó en medios nacionales y hasta internacionales. Una imagen que cualquiera que viva o haya vivido allí sabe que está muy alejada de la realidad de nuestras calles, nuestros comercios y nuestras vidas de semiperiferia. Mis amigas argentinas me preguntaban por qué Carabanchel aparecía en sus diarios y yo solo podía echarme a temblar. La revista en 4 párrafos superfluos se había ventilado los problemas del distrito creando una realidad no solo edulcorada, sino falsa, pero que empezó a empujar a turistas a nuestras calles en busca de un Soho madrileño que nunca existirá, pero cuya imagen se ha replicado también en redes sociales. Una imagen que no muestra la desaparición de nuestro tejido productivo, la pescadería de Alberto, la charcutería de Manuel o la mercería de Rosa. Lo que la gente que ve esos posts no entiende es dónde se ubican esas galerías de arte y que lo que las llevó hasta ese sur era la búsqueda de alquileres más baratos después de que los artistas fueran expulsados previamente por la gentrificación en otros barrios más céntricos. Ayer cuando fui a merendar con mi abuela y jugamos a las cartas, le hablé de cafeterías de especialidad y de la subida de los alquileres. No lo entendió. Ella sale de la iglesia, se toma con sus amigas una caña por 1,50 con su tapita y los cafés a 4 euros le provocarían un buen susto. La gran amenaza que se cierne sobre nuestros barrios es la pérdida de nuestra identidad, la homogeneización de todo, calles iguales, tiendas iguales, restaurantes iguales, decoraciones iguales, cadenas estadounidenses colonizando nuestras aceras con nombres tan grandes que ni siquiera caben en nuestros viejos carteles. No tengo nada en contra del café a 4 euros, más allá de lo absurdo del precio, o de que un extranjero venga a emprender a mi ciudad. Lo que aterroriza es cómo esa dinámica, compleja y llena de aristas, nos expulsa cada vez más lejos de quiénes somos. La homogeneización es un criterio perverso. No se trata de querer ser siempre diferentes, se trata de mantener la identidad, se trata de mantenernos vivos. No se trata de no querer desligarnos del pasado, sino de la posibilidad de mantener un presente que sea propio y no de una cadena que decidió expandirse por la periferia de Madrid. Nuestros barrios no son parques de atracciones para turistas ni postales de Instagram. Son nuestra casa, nuestra historia y nuestra vida. España va bien. Las cosas van bien. España va bien. Y ya está. No tengo nada más que decir. Podemos irnos. Lo siento. Quería ponerme intensa porque este tema me pone muy enferma. Tengo varias cosas que decir. La primera, cuando leí por primera vez este texto de tu alegato y tu carta de amor hacia Carabanchel y de desamor hacia las cafeterías de especialidad, recordé que hace un tiempo me contaste cómo tu abuela tenía un concepto de Carabanchel de que estaba muy alejado de lo que es Madrid, aunque ahora están completamente unidos. Me decías, mi abuela no entiende que Madrid está a nada, es decir, que está todo conectado porque hubo una época en la que todo era campo y Carabanchel era un pueblecito a las afueras. Era un pueblo a las afueras de Madrid y la segunda mitad del siglo pasado fue cuando se unió a Madrid dentro de estas reconversiones urbanas. Pero claro, porque yo soy recién llegada a Madrid, muy entrecomillado, ¿vale? Llevo más de 10 años viviendo aquí, pero claro, yo el concepto que he tenido siempre de Carabanchel es, bueno, es las afueras de Madrid, pero forma parte de una unión. Luego me ha dado también mucha pena porque yo soy de Palma de Mallorca y es verdad que Palma va unos años más atrás respecto a cómo evoluciona Madrid urbanísticamente, pero tiene muchos puntos de conexión, muchos puntos en común, ¿no? Lo que estoy viendo ahora en Madrid sé que probablemente dentro de unos años lo voy a acabar viendo también en Palma. Y recuerdo, quizá más, ¿no? Porque es más pequeño. Además más pequeño y hay un componente de turistificación mayor que avanza a pasos agigantados. En Madrid siempre hay turismo, pero en Mallorca es ya una cosa que ya no forma parte de lo que es la estacionalidad de solo verano, sino que ya se está también ampliando a todo el año. Pero recuerdo, justo cuando leía esto, pensaba en cómo ha evolucionado la Plaza de España de Palma de Mallorca. Uh-huh. Nunca ha sido una Plaza de España bonita. De hecho, yo creo que los que somos mallorquines nunca le hemos tenido mucho aprecio, pero yo recuerdo que mi abuelo siempre se sentaba en un bar que era el 1916, 1916 en mallorquín,
que yo si salía a mediodía del colegio o típica salida que te llevan a uno de los cines del centro a ver una exposición o lo que sea, yo sabía que en torno a las 12 y media del mediodía iba a encontrar ahí a mi abuelo, porque siempre estaba con su platito de cacahuetes, su ensaimada y su tónica. Siempre. Ahora en su lugar hay un Taco Bell. Y no es el único bar de la zona de toda la vida que ha desaparecido. Y digo, ojo, qué pena que al final los bares de toda la vida los hemos perdido, aunque también hay algunos que en Madrid estamos viendo que se están reacondicionando y se están convirtiendo en bares modernos. Pero bueno, pantomima full. esa es otra referencia que también comentaremos. Pero al final yo creo que con lo que nos queremos quedar y con cómo queremos arrancar es que las mercerías de barrio, los comercios de toda la vida, las carnicerías, las pescaderías, lo comentabas al inicio, han muerto. Ahora lo que tenemos son cafeterías de especialidad, ¿no? Los specialty coffee shops, que están súper de moda, que yo no sé qué está ocurriendo, pero hay un boom. O sea, bueno, en Mallorca ya no es solo que haya cafeterías de especialidad, es que hay barberías en cada esquina, que yo digo, ¿cuánta gente necesita realmente cortarse el pelo y arreglarse la barba en tan... No te exagero, es que es una cosa de... Cada 50 o 100 metros hay una barbería. Bueno, ¿Qué está pasando? A ver, sí, también tenemos teorías. Pero si te fijas en Madrid también empieza a haber muchas barberías. Es como que ahora está de moda las cafeterías como de lo de las especialidad, uñas. Las barberías, las uñas, bueno, en otras ciudades o en otras capitales de provincia quizá no tanto, pero en Madrid, yo ahora no vivo en Carabanchel, vivo en Ciudad Lineal, porque en su momento era más barato vivir aquí cuando me vine aquí que un alquiler en Carabanchel, pero hay un sitio de uñas cada 50 metros. No da, o sea, no hay tantas uñas. ¿Qué hay realmente detrás de estos negocios? Bueno, no sé, Gloria Serra, que investigue el tema de las barberías y de las uñas en equipo de investigación, porque hay teorías al respecto. No hay tanta gente cortándose la barba ni haciéndose las uñas. Ni tomándose cafés de especialidad. Y mira, yo esto lo digo habiendo acudido a cafeterías de especialidad. No soy una gran amante del café, pero si voy a una, oye, pues disfruto el ratito. Mi amiga, una de mis mejores amigas, no diría lo mismo porque ella disfruta cada vez que abren una cafetería de especialidad, sobre todo en Palma, pero es como, ostras, ¿qué está pasando? Claro, pero es que... Para que de repente tengamos esto como principal reclamo. Pero tú fíjate. Y haya una destrucción del comercio que es útil. O sea, quiero decir que está bien que haya un comercio dedicado al ocio, al entretenimiento, pero también tenemos que mantener ese comercio útil de barrio, porque si no, ¿dónde haces tus tareas del día a día para, no sé, para proporcionarte un sustento? Claro, pero es que mira, yo, como te decía, luego en un momento hace 4 o 5 años tuve que buscar un alquiler donde era más barato, que es lo que me puedo permitir, y me vine en la zona de Ciudad Lineal, que es también un barrio de fuera de la M30, ¿vale? No es periférico, pero es fuera de la M30 de Madrid. Y esto es un barrio que a mí me ha gustado porque es barrio, tiene sus ferreterías, sus mercerías, sus tiendas, sus comercios, todo normal, bares, estupendo. Bueno, pues hace 2 meses un amigo que le encantan estas movidas de cafetería de especialidad me dice, voy a ir detrás de tu casa porque han abierto 2 calles paralelas una cafetería de especialidad. Y yo, what the fuck, ¿qué hace esto en Quintana? Por favor. Bueno, voy con él, en plan curiosidad. Claro, me encuentro un sitio como típico local, nave acondicionada, techos altos, estética esta industrial, ¿no? Que se lleva a veces en este tipo de establecimientos. Un café solo 2,20, lo pagué y dije, bueno, pues me lo podía haber tomado en casa, nada especial. Y lo que más me llamó la atención es que estaba petado y tía, o sea, yo estaba oyendo hablar chino, alemán e inglés. Hola, Ciudad Lineal. ¿Qué coño hacen aquí los turistas? Que es que aquí no hay nada que ver. O sea, como mucho llegan hasta ventas a la Plaza de Toros o tal, pero ¿qué hacen aquí los guiris? Para venir a tomar un canela roll y que te dé un chute diabético. Porque... Es que, bueno, los canela roll, hay gente que viene a posta a ese sitio, porque luego he pasado otro día que estaba también ahí mi amigo y estaba lleno de turistas y digo, esta gente aquí, o sea, vienen a propósito a este sitio y luego ¿qué pasa? Que es que lo he visto en una red social, en una cuenta de mierda. Que yo te mandé un reel además que te dije, una mira, cuenta de mierda que casa. Me habla cafetería especialidad, sitio que hay que visitar antes de irte de Madrid. Mira, por favor, basta, te voy a clausurar la cuenta de Instagram. Es que es alucinante. Yo, bueno, de hecho también el barrio en el que tú vives ahora es mi antiguo barrio. Yo aquí cuando me vine a vivir
Yo pagaba 550 euros, que ahora es una cosa que es... Ahora serán 1.000. Bueno, claro, que es algo que es inimaginable. Pagaba 550 euros por un piso. Un piso enano, que serían como 45 metros cuadrados, pero bueno, estaba bastante apañado para una pareja joven. Pero claro, es que dices, ostras, ¿cómo ha cambiado tanto en, qué te diré, 3 años, 4 como mucho, hace que ya no estoy en esta zona? Y ahora es impensable pagar eso y efectivamente lo que tú dices, está empezando a moverse un tipo de comercio que todos sabemos que implica también una expulsión, que de hecho, si te parece, empezamos a definir y a ponerle nombre a esto. ¿Qué es la gentrificación? ¿Qué es? Claro, gentrificación es esto de lo que estamos hablando, porque seguramente que hay muchas personas que se sienten identificadas con lo que estamos contando, pero no le ponen nombre. Pues lo ha dicho Raquel, gentrificación. Y esto es un fenómeno urbanístico por el cual la población de menores ingresos es desplazada de la zona que habita por otra población de mayores ingresos. Es decir, barrios de clase obrera que se revalorizan y por ese proceso pasan a ser habitados por una clase de mayor poder adquisitivo. Es un proceso urbano que se da principalmente en ciudades grandes, de ahí que lo estemos viviendo ahora sobre todo en Madrid, se vive en Barcelona, probablemente se estará viviendo en ciudades como Bilbao, Valencia, de ahí también yo que mencionara Palma de Mallorca, que es una ciudad pequeña, pero lo entrecomillo, porque son 400.000 habitantes y efectivamente todo lo que yo estoy viviendo aquí en Madrid ahora, sé que lo voy a ver reflejado en mi barrio de toda la vida en unos años. Entonces, se da en grandes ciudades, pero es algo que lo estamos viendo ya de una forma masiva y no tiene una sola causa, aunque luego mencionaremos cuáles son las principales, porque esto se puede dar por varios motivos, pero el resultado siempre es el mismo. Es el desplazamiento de una población más humilde, porque la gentrificación implica eso, implica expulsión, la sustitución de una población de menores recursos por otra de un perfil socioeconómico superior. Esto lo definía tal cual Mirella Fiori, que es directora del programa Ciudad y Urbanismo de la Universidad Oberta de Cataluña. Me gustaba también cómo lo definía ONU Habitat, porque hablaba de que la gentrificación sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana, porque esto es importante, como decías, es una causa, o sea, es multicausal, no hay una única causa, también tiene que ver con la turistificación, que está muy relacionado con lo que dices de Palma de Mallorca, y ahora lo vamos a hablar, pero implica también esa renovación y reconstrucción urbana. Vamos a ver el proceso que se acompaña, como dices, de ese flujo de personas de una clase media o alta que desplaza a los habitantes más pobres de esas áreas de intervención. Y lo que me ha resultado más interesante de todo es que es verdad que yo he empezado a oír hablar de este concepto en los últimos quizá 5 o 6 años, no sé si es porque ahora se ha hablado más o porque yo estoy en otro momento de la vida mirando a otra serie de cuestiones y quizá me he encontrado con el concepto después, pero la realidad es que es un concepto que nace hace mucho tiempo, fue acuñado en 1964 por una socióloga que se llama Ruth Glass, en el momento en que se refería al desplazamiento de las clases obreras trabajadoras de los barrios de Londres a medida que esas personas de clase media y alta se establecían en las mismas zonas, y a partir de ese acuñamiento del término en los últimos 60 años es un proceso que ha transformado barrios de todo el mundo. Podemos buscar estos procesos en Londres, en Berlín, en París, en Hamburgo, en Frankfurt, me da igual, en Nueva York, en un montón de grandes ciudades, y lo que se decía desde ese principio de los años 60 es que efectivamente es un problema muy complejo y que se ha convertido en un problema global. Que tienen muchas causas y consecuencias, pero como dices, ese denominador común, que es esa expulsión de población local hacia afuera. El tema, que lo vamos a ver hoy también, sí. y el ejemplo lo vamos a poner en Madrid, que es donde vivimos. Eso empieza en el centro, pero cada vez va añadiendo más barrios en círculos concéntricos hacia afuera. Efectivamente, O sea, lo que empezó antes en Chueca eran... o en Malasaña, hoy está en Carabanchel, mañana será en Villaverde, y luego, pues no sé, con lo nuevo. Que además también está relacionado con la crisis de coste de vida que ya hemos mencionado en capítulos anteriores, por ejemplo en el de Ocupar terrazas y Carpe Diem, ahí hablamos mucho de este tema. Causas y consecuencias. Podemos poner 3 puntos principalmente. Por un lado, el primer punto sería las mejoras urbanísticas y la presión inmobiliaria. Los barrios que adquieren más servicios sociales o culturales, acceso al transporte público o áreas peatonales se vuelven más atractivos y se convierten en un reclamo para ciudadanos de otras zonas. Yo esto lo he vivido en Palma, en calles que a lo mejor se han peatonalizado y efectivamente se han revalorizado, pero por ejemplo en el caso de Madrid mucha gente se habrá sentido identificada, sobre todo
ejemplo, se lleva más de una década viviendo en la ciudad, esto ocurre conforme se va expandiendo la línea de metro. Por ejemplo, la línea 11. Yo llevo más de 10 años viviendo aquí. Yo la línea 11 no la he cogido jamás en la vida. Pero ahora, por ejemplo, se va a expandir y va a conectar algunas líneas entre sí, por las cuales no habrá que hacer como muchísima vuelta para llegar de punto A a punto B, y también va a aportar un transporte público mucho más inmediato y más ágil como es el metro a zonas que ahora mismo están como en un valle, como en un oasis, que están mal comunicadas, para entendernos, y que por tanto solo por el hecho de que vaya a empezar a pasar una línea de metro se van a revalorizar, ¿no? Entonces a eso nos referimos con esas mejoras urbanísticas que fomentan esa gentrificación. Luego tenemos un segundo punto, que son las obras de rehabilitación y remodelación de zonas degradadas. Hay inversiones masivas que se producen por parte de fondos extranjeros en lugares que pueden ser potencialmente rentables. Cuando se terminan las obras, aumentan los precios, como es lógico, y la población que pasa a ocupar estos espacios cambia. ¿Por qué? Porque quienes estaban allí, que eran una población, unos ciudadanos de menores recursos, al final se ven desplazados porque sube mucho el nivel de vida en esas zonas cuando se han rehabilitado. Entonces, es cuando esto sucede, por ejemplo, en barrios en los que los vecinos viven de alquiler, acaban siendo expulsados. Y luego tenemos el tercer punto, que ya lo hemos mencionado. Sobre todo, perdóname la cuñita, cuando se vende suelo público o se permite la compra de edificios por parte de fondos buitre, de fondos de inversión y de grupos extranjeros. Así Hola, es. ¿qué tal? Economía de la vivienda llegará. Llegará y hablaremos de los fondos buitre en detalle. Turistificación, ya hemos hablado de esto, desplaza a la población local por distintos motivos, que puede ser el ruido, la incompatibilidad de usos, porque en tu barrio ya no encuentres más los comercios de toda la vida, pues una carnicería, una papelería, una mercería, porque todo se convierte en comercios de restauración o en galerías. Por ejemplo, Airbnb. Llega de repente. Yo esto lo he visto en Palma de una forma brutal. ¿Qué ocurre cuando llega Airbnb y un piso, en vez de destinarlo al alquiler de medio largo plazo, ¿vale? Para una alta temporalidad, para una familia, una pareja, un estudiante, lo que sea, lo destinas a alquiler turístico, lo vas alquilando por quincenas, por meses, claro, por fines de semana, estás retirando oferta inmobiliaria del mercado y la demanda o se mantiene o aumenta, y eso hace que se impulsen los precios, por tanto, de la vivienda. Entonces, al final esto genera oportunidades especulativas para parte del parque inmobiliario y deriva pues hacia esa nueva forma de explotación, ¿no? Que contribuye pues al alza de precios de la vivienda, sobre todo al alquiler. Caso súper llamativo. No hace tanto, hace como unos meses, me escuchaba un podcast de Hoy en el País donde hablaban de la gente que vive en el barrio de Sol, al lado de la Puerta de Sol. Queda gente viviendo en Sol. Queda gente viviendo allí y yo me sorprendí muchísimo. Recuerdo que hablaban con una señora que llevaba ahí toda su vida, una pareja joven, y al final todos comentaban lo mismo. A lo mejor la pareja joven que acaba de llegar no lo nota ya tanto, pero la señora que lleva toda su vida allí, imagínate, que ha heredado el piso de su familia o simplemente que lo compró en la época en la que todavía era un barrio, cualquiera que haya ido a la Puerta del Sol de turismo en Madrid, no hace falta vivir ahí para imaginárselo, porque es uno de los sitios además céntricos y que pisas sí o sí cuando vienes a Madrid. ¿Qué tipo de comercios hay? Tienes tiendas de souvenirs, tienes franquicias, bien sea comida rápida, cafeterías, zapaterías, que y tienes ropa, algún banco para sacar dinero, poco más. No tienes el comercio efectivamente, que es el que te resuelve la vida en el día a día. Entonces, esto, que es un ejemplo súper claro, porque es lo que tú decías, ¿quién vive? Pues todavía vive gente en la zona de la Puerta del Sol. Esto luego lo podemos extrapolar a otros barrios de Madrid. ¿Quién vive en el barrio de Las Letras? Cuando estás al lado de Huertas, que es una zona de fiesta nocturna, pero de día tienes cafeterías, lugares de copas, restaurantes, librerías, cookies. La calle Huertas no tiene nada que ver. Tú no estabas en Madrid en esa época, pero cuando yo empecé a salir, en la calle Huertas no tenía nada que ver con los comercios que hay ahora. O sea, es que es increíble. Es una de las calles que a mí me llaman mucho la atención. Y podríamos mencionar Malasaña, Chueca, luego hablamos de Chueca, pero es así, son barrios que poco a poco han evolucionado y ahora lo que tienen son comercios de moda, pero no los comercios de barrio de toda la vida. Claro, aquí hay un problema o una vinculación que me parece mucho más compleja y que va un poco a la raíz estructural de nuestra economía, ¿no? El turismo supone más de un 12% de nuestro PIB.
Entonces, España, por más que se haya querido o se haya empezado a invertir para cambiar el origen de la riqueza o la composición económica del país, sigue siendo una economía de servicios y sigue siendo una economía profundamente dependiente del turismo. Y que se amolda a él, por tanto. Hemos marcado un récord este año pasado de nuevo y se espera que en 2025 volvamos a marcar un récord, adelantando a otras grandes potencias turísticas en el ranking mundial. Pero aún así creo que podríamos seguir manteniendo ese nivel ofreciendo lo que es nuestro de toda la vida. Ya, pero el tema está en que la autenticidad. Es un gobierno gobierna 4 años y es pan para hoy y hambre para mañana. Porque a mí lo que me interesa cuando salgo a dar una rueda de prensa o a presentar resultados es que diga The Economist que España es la economía que más crece de la OCDE. Que España va bien. España va bien y el resto me toca un pie. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, que veraneo en Torrevieja, en el puñetero paseo de Torrevieja, lo que tengo es un Burger King y un Alehop. Por favor, busquen la señal de gentrificación masiva es una vaca. Cuando tú estés en el centro 100%. De una ciudad, en el centro de cualquier ciudad que tenga calles típicas y veas una vaca, aeropuerto. Ha empezado a morir. Esa ciudad ha empezado a morir porque tiene una puta vaca de Alehop. Lo siento, señores de Alehop, pero es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que estás en una zona que es típico destino de costa y tenemos, en vez de tener los bares y restaurantes y nuestra comida y nuestra idiosincrasia, la localidad se ha adaptado a la horda de belgas, alemanes, ingleses y de todo. Entonces tienes Burger King, tienes McDonald's, tienes Telepizza y cuando yo quiero ir allí y me quiero tomar una caña con una tapa, no hay. Porque se ha adaptado el turismo a los gustos del que viene de fuera, que me parece genial que haya turismo, que nos viene muy bien y que yo estoy a favor, yo también viajo, pero creo que debería buscarse un equilibrio y creo que eso pasa por una conciencia individual, por supuesto, de cuando vas a los sitios consumir de una forma y viajar de una forma, y creo también que no se puede viajar tanto, pero bueno, eso ya es para otro debate, pero también debería haber una visión estratégica de modelo país, modelo economía, cómo queremos incorporar esto a nuestro urbanismo, a nuestra cultura, a nuestra economía y a nuestro modelo productivo. Y de eso, pues es que nadie piensa, porque yo lo que quiero es, al final de mi legislatura, salir... me da igual que seas el alcalde de Madrid, el alcalde de Valladolid o el presidente del gobierno, yo quiero salir al final de mi legislatura y decir, estos son mis datos, es que he creado 500.000 de empleos. Motivo por el que tampoco se abordan las pensiones y el sistema que tenemos que está obsoleto, pero eso ya es otro debate. Bueno, podemos describir, para ampliar un poco más lo que decías, el proceso clásico de gentrificación, que me ha gustado porque, como vemos, esto es algo que viene desde los años 60. Hay un libro que se llama First We Take Manhattan y habla de 4 fases: abandono, estigmatización, regeneración y mercantilización. Y me gusta mucho la explicación que hay. Entonces, esto lo hemos visto, por ejemplo, con Chueca, con Carabanchel y con muchos otros barrios de aquí de Madrid. Primero es esa fase de estigma, ¿no? Un barrio se percibe como un punto negro, como inseguro, como foco de delincuencia, pero claro, a él llega la gente pues joven o alternativa, porque es como, bueno, es lo único que me puedo pagar, venga, me vengo a este barrio, busco lugar económico. Se sienten atraídos por ese ambiente de barrio y más relajado y más, pues más barato, y aquí esta gente joven puede impulsar una revalorización del barrio. Entonces, dice este libro que aquí pues, pueden aparecer ciertas tiendas, ciertos restaurantes, incluso, como ha pasado en Carabanchel, esas galerías de arte o centros de arte que llevan en el momento actual a que se produzcan esas reseñas en medios de comunicación clickbait y ciertos posts en redes sociales. Y hablan de que este tipo de gentrificación protagonizada por estos colectivos que se están interesando por la diversidad cultural y por el acercamiento a barrios de población que en muchos casos, como ha sucedido por ejemplo en Lavapiés, son originalmente de población inmigrante, esta población pues no tiene necesariamente más recursos, no se produce esa expulsión, pero sí tienen quizá otros niveles u otros intereses culturales, lo que hace que sea una gentrificación menos nociva, sin que sea intencional, pero está cambiando a la vez el entorno porque están generando otros hábitos de consumo y están generando otra dinámica y otra imagen de barrio, como puede ser este tema de las galerías de arte. Y esto, por ejemplo, es lo que pasó en Nueva York o en Londres hace décadas. Entonces, este tipo de gentrificación inicialmente no expulsa a la población, pero a la larga, al transformar el uso del barrio, sí que se hace que se revalorice el entorno y que se produzca ese proceso ya en espiral en el que vemos una revalorización económica y una expulsión de población.
Esta parte me resultaba interesante, ¿no? Pero eso creo que al final es un poco la vida misma. O sea, es que las ciudades son elementos vivos y eso tiene que cambiar, sí o sí. Luego pasaba lo que comentabas tú, esas clases más acomodadas se mudan al barrio, los inversores se lanzan sin destajo en esta economía capitalista de mercado que tenemos, lo huelen, a comprar terrenos o edificios, los reforman para ese público de mayor poder adquisitivo. O sea, dentro de nada yo tendré aquí detrás de mi casa una vivienda de lujo y me diré a mi casera que me vaya a la mierda. Y para cerrar ese círculo, los vecinos originales son expulsados. Y es lo que va sucediendo paulatinamente. Sí, y de hecho un caso súper reseñable en Madrid es Chueca. Seguro, a lo mejor tú incluso de pequeña todavía recuerdas como la imagen que se tenía de Chueca. Yo cuando llegué aquí, Chueca ya era un barrio bien y un barrio de moda, de mucha actividad, pero entre los 70 y los 80 el barrio era un barrio degradado, de muy mala fama, tráfico de drogas, pues delincuencia. Como Malasaña, la plaza del 2 de mayo, efectivamente, o la en los años 80. Que además están muy cerca, es decir, que al final era una zona, bueno, pues lo que decimos, por el que la gente pues intentaba no transitar. ¿Qué ocurre? Pues que en este caso el barrio de Chueca cambió cuando allí se asentó una de las minorías más castigadas y perseguidas, que es la comunidad LGTBIQ+, que me trabo. Encontraron ellos en Chueca como un lugar libre de represiones, sin censura, y la consolidación de esta comunidad fue lo que acabó con ese estado de degradación de Chueca. A día de hoy, cualquiera que vaya es que lo puede ver, sentir, oler, tocar. Es un barrio de alto poder adquisitivo, fiel ejemplo. Pero increíble. Yo he salido mucho por Chueca, pero hace unos años. Lo que es placear. Placear y tenía como ciertos bares. Pero es que estuve hace poco en un cumpleaños que fuimos ahí pues porque hay una que vive cerca y dijo, no, quedamos aquí que conozco un par de bares. Pero es que luego intentamos, después de tomar unas cañas, porque llegamos a un sitio, vamos a tomar un vermú o unas cañas y nos dicen, no, a las 8:30 os tenéis que ir porque tengo reservadas las mesas. Vale. Intentamos luego, cuando nos expulsaron de esa mesa a las 8:30, que es una hora incluso pronto para cenar en Madrid, bueno, pues intentamos entrar a mogollón de bares y de restaurantes de la zona como para cenar. ¿Y sin reserva nada? No, es que me fui a casa. Después de una hora dando vueltas por Chueca, increíble. Cogí el metro y me fui a mi casa, porque era imposible, estaba todo lleno, y que estaba lleno de turistas, de extranjeros. Claro, bueno, yo no sé si porque viven aquí quieren o no, vivir la experiencia pero claro, sí. O sea, los acentos no eran de Madrid. Y me fui sin cenar y dije, no vuelvo a Chueca. Claro, es que el problema es ese, que ahora, pues eso, es que tú vas a Chueca y todos son restaurantes, bares muy trendy, las tiendas de ropa más de lo mismo, y además son tiendas de ropa que si entras casi ya te cobran 500 solo por respirar. euros un pantalón. ¿Qué dices? Y luego, pues eso, pues las peluquerías, los salones de belleza que pueda haber, etcétera, todo pues muy caro. Y antes mencionábamos de pasada Lavapiés, aunque Lavapiés no está en ese punto, hay una parte Lavapiés hacia Tirso de Molina, hacia Antón Martín, que se está también revalorizando, está empezando a subir el nivel de renta de quienes allí viven y de quienes pues simplemente transitan y van a consumir. Bares, librerías de estas alternativas, pero muy cookies, cafeterías de especialidad, sitios de brunch, no sé cuántos sitios de brunch puede haber ya en la zona de Lavapiés y no son lugares baratos. Mira, Lavapiés, yo quería hablar del Lavapiés en concreto, además de mi barrio, porque ha sido una de las zonas donde más he notado este cambio. Yo salía mucho por Lavapiés, además iba mucho por ahí con mis amigos del máster, porque era una zona súper tranquila y muy de una onda alternativa, inmigración, integración, que nos molaba mucho. Había ahí alguna CSA y bueno, pues salíamos por esos bares y era un ambiente que nos molaba. Y luego hemos visto cómo ha ido cambiando, cada vez había más turistas, ha cambiado todo muchísimo, que si cafetería de no sé qué, restaurante de no sé cuántos, y ya como que los hitos tradicionales que nos gustaban no. El Mesón y de el ambiente Paredes, de noche ha cambiado muchísimo. Mesón de Paredes, ahora yo estuve viviendo allí un año y a ver, ya estaba muy modernilla, ¿vale? Pero es que ahora he vuelto y al lado del brunch de toda la vida donde yo iba, hay 3 cafeterías anexas que todas son de café de especialidad. Ay, de verdad. Y digo, ostras, de verdad, pero es que están una tras otra. Es que no hay margen, no hay distancia entre ellas. Y ves a mucha gente con maletas cuando antes era un barrio supuestamente claro, inseguro, yo en el edificio donde vivía, de inmigración, el piso de arriba era Airbnb.
y se notaba muchísimo porque todo el rato veías trajín y efectivamente escuchabas un idioma que no era español, que me parece muy bien que haya turismo, pero bueno, todo suma. Tenía un audio sobre Lavapiés porque uno de estos amigos, bueno, pues con los que he estado muchos años pateando Lavapiés, ha vivido el cambio. Claro, le dije, además él no es madrileño y ha ido y ha vuelto, y entonces quería como un poco la perspectiva de una persona que no esté todos los días en Madrid. Y esto es lo que me decía. No está tan intoxicado él. Bueno, la verdad que hace mucho tiempo que no vivía en Madrid, he vuelto después de 7 años. Y tenía la ilusión de vivir en el centro, ¿no? Porque soy del extrarradio de este país. Y es una decepción enorme, sinceramente, porque Lavapiés ya no es un sitio para vivir, no hay vida en la calle, es todo como exposición de este tipo de comercio, como si fuera un parque de atracciones, básicamente. Y por la noche la vida se acaba, todos los bajos son Airbnb, entonces realmente han destruido Lavapiés. No sé de quién es la responsabilidad, a quién hay que señalar, pero todo lo que tenía de bueno y de diferente, de diferencial, ya no existe. Es la pérdida de esencia, ¿no? De alma. Pero quería ponerte, Raquel, un ejemplo, porque recuerdo que cuando estábamos en la primera radio, que fue donde nos conocimos tú y yo, un día me tocó hablar de Silicon Valley y del fenómeno que se estaba viviendo allí. Es un ejemplo perfecto de gentrificación y además un ejemplo que puede ser universal y que todo el mundo va a entender perfectamente. En los años 60, San Francisco se convirtió en una de las mecas mundiales del movimiento hippie. Todos tendremos la referencia seguramente de películas, pero poco queda hoy en día, por no decir nada, de esa esencia que se ha ido transformando a pasos agigantados debido al nacimiento de un nuevo movimiento relacionado con una industria muy concreta, que es la tecnológica. Con el paso de los años, Silicon Valley ha pasado de ser una de las áreas, una área de las afueras de San Francisco donde vivía una población de clase trabajadora, a ser la capital mundial del emprendimiento tecnológico, cuna de gigantes del sector como Google, Apple, Facebook, Intel, Nvidia, Tesla. Son empresas que generan, ya lo sabemos, unos ingresos brutales y por tanto ha proliferado un perfil laboral de mayor poder adquisitivo que tenía que vivir en ese lugar. Y este boom tecnológico supuso un cambio cultural, efectivamente ha ido de forma progresiva, un cambio cultural, demográfico de la población, pero nuevamente estamos hablando del desplazamiento de la población que estaba ahí establecida previamente, pues que era de una clase, como decimos, más humilde, debido a ese aumento, a la presión de los precios, sobre todo en la vivienda. Silicon Valley es un ejemplo clarísimo de gentrificación y, de hecho, durante estos últimos años ha habido muchísimas protestas por parte de esta población que ha quedado ya marginada en el que era pues el barrio o los barrios de toda la vida donde vivían, trabajaban tranquilamente con unos precios que no son los que vemos ahora, porque evidentemente hay CEOs, CTOs, etcétera, que viven ahí grandes cargos. La paradoja que se da en esa zona es que también ha incrementado la desigualdad a un ritmo brutal, claro, porque tienes a gente que gana muchísimo dinero, que forma parte de ese ecosistema de multinacionales tecnológicas con unos sueldos increíbles, y 2 calles más atrás tienes a gente viviendo en la calle con unos niveles de pobreza altísimos. O sea que esta dinámica aumenta mucho esas divergencias y esas desigualdades. Sí. Y fíjate, Raquel, yo te traía una cosa que es un indicador de la gentrificación. Amo los indicadores, por favor. Adelante. Maravilloso. Desarrollado por estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid. Vamos a dejar el enlace con el trabajo que hicieron, ¿vale? Porque hay que verlo, y además también hay que decir que la fórmula yo no la voy a replicar, ¿vale? Porque va a sonar extrañísimo si la menciono. Entonces, por si alguien la quiere ver, va a ser mucho mejor. Pero bueno, ellos determinan 3 factores que sirven como indicador de la gentrificación, que son la existencia de una brecha económica, la asequibilidad de la vivienda y el desplazamiento directo e indirecto de la población. Ellos sacan una fórmula a partir de ahí, ¿vale? Con el indicador de gentrificación pues igual a,
y ponen una fórmula con indicador de variación de la renta, de cambio del uso del suelo, de accesibilidad y de variación de la edad. En esta fórmula dan más peso a la variación de la renta porque la gentrificación es, pues como comentan en su trabajo, esencialmente un fenómeno de clase y lo que más rápido varía al iniciar el proceso en ese aumento de la renta, ¿no? Y también dan más valor al cambio de uso frente a la variación de la edad y de la accesibilidad, porque es una de las cosas que más cambia los barrios, lo hemos mencionado de hecho, y desplaza a las personas que ven cómo los negocios de toda la vida pasan a ser Airbnb o franquicias. Con eso nos referimos en el cambio de uso o la incompatibilidad de usos que ya hemos mencionado. Y otro elemento que me llamaba la atención, porque como vemos esto no es una dinámica nueva, sino que de alguna manera forma parte de la propia idiosincrasia de los núcleos urbanos y del crecimiento poblacional y de los cambios culturales, que al final son naturales. Pero sí me gustaba un libro de un sociólogo y un urbanista que se llama Neil Smith, que habla de cómo tras el estallido de la crisis financiera de 2008 y la recomposición económica que se hizo después de aquello, este proceso se ha vuelto más complejo y mucho más rápido. Entonces, ya no se ciñe solo a los centros urbanos, como pudiera haber pasado con esos centros que hablábamos de Madrid, sino que afecta a las periferias. Lo que tú mencionabas de la línea 11, ¿dónde termina la línea 11? Al final de Carabanchel, o sea, después de Carabanchel. Está la peseta, Pan Bendito, efectivo. Claro, entonces, accesibles con transporte público, con valores arquitectónicos patrimoniales, próximos a grandes inversiones urbanas, etc. Entonces, lo que cuenta Neil Smith es que ya no es un dispositivo inmobiliario local, que no tiene que ver solo con esa dinámica local, sino que está muy relacionado con esos flujos globales y, por lo tanto, tiene un papel muy destacado de lo que mencionábamos hace un ratito, del papel cada vez más importante de los fondos de inversión en la aceleración de todas estas dinámicas. Dice que desde la crisis financiera es cada vez menos un proceso espontáneo o un proceso natural de movimiento poblacional y que está totalmente acelerado por esa turistificación y por esos fondos de inversión que especulan con nuestra vivienda. Efectivamente. Bueno, yo te traigo una cosa muy breve, Raquel, que es que me pareció lo más, que es un proyecto que se llama Gentrificación, no es un nombre de señora. Fan de esto, es verdad que ahora ya se ha quedado un pelín, no voy a decir obsoleto, pero sí un poquito viejo ya, porque creo que el proyecto no se revisa desde el 2021, pero es algo que se ha movido entre 2010 y 2021 con, digamos, la revisión de 17 ciudades de 9 países diferentes y esto realmente era un taller que surgió como respuesta al análisis de la cultura en los procesos de gentrificación. Bueno, si alguien quiere acceder al enlace, pues tiene ahí como todos los materiales que se han ido generando en las distintas ciudades, Bilbao, Gijón, Madrid, Valencia, Coruña, Murcia, pero luego tenemos, por ejemplo, Sao Paulo, Brasilia, Bogotá, México, DF, Oporto. Entonces es bastante interesante para quien le quiera echar un ojo. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de recomendarlo porque es que el nombre me parece maravilloso. Lo es. Tengo otro testimonio, si te parece lo escuchamos. Puerto Ángel es una cosa más muy significativa, concretamente, porque creo que es uno de los barrios en el cual el fenómeno de la gentrificación es más evidente ahora mismo, ¿no? Y siempre mola también el hecho de ver, hablando de bares y tal, que cada semana, o sea, nosotros lo flipamos, cada semana tenemos un bar diferente. Un bar que puede prosperar o no, porque también tenemos ejemplos de bares que están adaptándose mucho a este nuevo criterio de estilo, diseño, precios elevados y que luego no están triunfando, y otros que sí que están triunfando, pues por quién sabe por qué cuestiones pasa esto. Pero al final es eso, que al final ir a un bar en el que te conoce el camarero, en el que sabe lo que te gusta, sabes que los precios son razonables y demás. Y luego también veo muchos bares con tendencias efímeras en cuanto a mola mucho en el ámbito del diseño, pero luego la calidad es una mierda, la cerveza es carísima, o sea que viven más de la postal inmediata que se genera en tu cerebro verles que del hecho luego de lo que valga la propia experiencia de estar ahí tomándote una caña, ¿sabes? Cuando hay bares de toda la vida que no han resistido, pues porque no daban la apariencia que ahora mismo el barrio demanda, ¿sabes? Pues son bares más de mierda, más castizos, más cutres. Entonces se los han comido, se los comen los diseños estos petulantes y
Vamos, que al lado de la pintada esa que te he comentado alguna vez, probablemente, de tu diseño me sube el alquiler. Fíjate que con esto me venía a la cabeza como economía del impacto, pero como los impactos que se miden en Instagram, como lo aesthetic versus lo castizo. Es que esta chica es una amiga de mi hermana y vienen de la carrera de Bellas Artes, o sea, que ellas se fijan mucho en la parte estética, pero es verdad, esto tiene un punto para mí muy importante que tiene que ver con lo que yo decía en mi queja inicial, y es esa parte de cafeterías iguales, bares iguales, tiendas iguales, comercios iguales. Más allá de qué coño hace una cadena americana en Ciudad Lineal, en Puerta del Ángel o Carabanchel de pizzas, se está generando una estética, una homogeneización de todo que me parece una mierda, porque es verdad que al final la arquitectura o el diseño, o igual que en las casas, ¿no? Siempre hay como tendencias de todo, igual que en la ropa que nos ponemos a salir a la calle. Pero me parecía muy interesante el punto que habla ella de cómo es todo un reclamo estético que muchas veces es efímero y que ni siquiera triunfa, que no responde a necesidades reales, pero que responde a una presión de imagen concreta. 100%. Hemos hablado ya, además de cómo se genera todo esto, cuáles son los factores. Creo que también sería interesante, Raquel, hablar de si podemos evitar esta situación. No lo creo. A ver, es lo que decías al principio, ¿no? Las ciudades son animales vivos. La evolución es algo que se da también de forma natural. No es que tampoco alguien esté provocando el movimiento en sí, aunque hay factores que pueden acelerarlo. Claro, es que cuando estábamos preparando el episodio, normalmente llegamos a ciertas conclusiones, a veces, ¿no? De manera natural, pero ayer leyendo informes y leyendo sobre el tema, tenía un poco de desazón porque digo, no veo la luz al final del túnel. Yo es que me siento cínica hablando de un proceso del que probablemente yo también formo parte. Hombre, claro, bueno, que yo he ido a la cafetería esta de mierda. Claro. Pero ya no es solo eso. Culpable. Es que al final nosotras también somos treintañeras, jóvenes, que somos un perfil que probablemente se perciba como que atraemos este tipo de comercios. Quiero decir, no somos una señora de toda la vida que lo que quiere es, y voy a ser aquí súper cliché, pero estoy pensando en mi abuela, ¿vale? Entonces estoy pensando en el cliché de abuela. Mi abuela que quería su carnicería, pescadería de toda la vida, su mercería y su peluquería, porque a su peluquera no se la quitaras, ¿no? Yo creo que también a nosotras irremediablemente nos perciben los como hábitos que no de consumo somos ese... cambian. Eso sí, es verdad. Sí, y es una cuestión generacional, pero yo sé que a mí un comercio, si tiene que tomar decisiones en base a mi perfil y a un perfil que establezca de forma homogénea a lo que son los gustos de una mujer treintañera que tiene pues un poder adquisitivo medio, ¿vale? No sé yo ya si podemos decir que somos clase media, sinceramente, tal y como está el coste de vida. Pienso que no establece para mí un patrón que vaya con los comercios de barrio tradicionales. Sí, obviamente cada persona tenemos responsabilidad individual en esto, pero por eso me parecía muy importante el punto de lo que hablábamos antes. Estamos hablando de procesos de transformación urbana, de movimientos que siempre han existido y que son normales en ciudades tan grandes y en núcleos urbanos potentes y que ahora podemos medir más con datos y podemos hablar más de ellos, ¿no? Ese concepto de que las ciudades son seres vivos, vale, te lo compro, es real, es así, pero también creo mucho lo que estábamos hablando antes. Hay aceleradores claros de esta tendencia y tiene que haber políticas que acompañen a eso. Obviamente son soluciones complejas, son integrales, son multidisciplinares y requieren de acuerdos, de consensos y de mucha apertura de miras. De hecho, ahora abordaremos las estrategias. Yo creo que tenemos que hablar también de las redes sociales. Lo hemos dado como de forma muy superflua, pero al final lo hemos comentado, ¿no? Te aparece un reel, te recomienda una cafetería de especialidad que está justo a 2 calles de tu casa. Las redes sociales probablemente sean uno de los mayores amplificadores del momento. Bueno, no digo que lo sean todo, porque... Esta chica que estábamos escuchando el testimonio, mi hermana es muy adicta de Instagram y de poner todo el tiempo, y esta chica le tiene prohibido a mi hermana cuando van a un bar que ponga dónde está. Como no pongas dónde está, comparte si quieres la foto, pero no digas dónde es. No me traigas a más gente aquí. Yo lo entiendo porque, lo siento mucho para la gente que me está escuchando ahora, pero yo lo hago con muchas playas de Mallorca. No me atrevo ya a poner la ubicación, simplemente porque estoy consciente de que
de que mi isla está saturada, las playas típicas ya se conocen, yo ya no puedo ir a ellas. Digo, pues para los pequeños y pocos, por desgracia, remansos de paz que tengo todavía, que conocemos los mallorquines y que nos decimos de boca a boca, digo, esto algún día probablemente alguien lo haga público, pero no voy a ser yo, no va a pesar sobre mi conciencia. No sé, yo creo que no hay escapatoria. Estaba en la investigación, ha habido casos como de resistencia a esta dinámica en San Francisco, en Bilbao, en Berlín, y he visto en Hamburgo que hay un caso emblemático conocido por su cultura alternativa y de resistencia. Hay un barrio que se llama St. Pauli, que experimentó una transformación marcada por esa llegada de nuevos residentes con mayor poder adquisitivo, apertura de restaurantes, cafés, esa onda estilo hipster de la que hablamos y el consecuente aumento de precios de alquiler. Para evitarlo o intentar luchar contra ello, y por eso luego se ha convertido en un ejemplo o en un caso emblemático, hubo como mucha resistencia comunitaria, ¿no? Hubo residentes, asociación comunitaria organizando protestas, oponiéndose a los proyectos inmobiliarios en el barrio que amenazaban, ¿no?, esa identidad de la zona. Y sí que se consiguió, como se sumó todo el mundo a la vez, sí que se buscó proteger esos lugares emblemáticos y resistir a esa presión, y eso llevó a acuerdos con el ayuntamiento para que hubiera una venta de suelo y de edificios a un precio razonable. ¿Qué pasa? Que luego han pasado los años y la realidad es que en su momento se paralizó un poco el tema, pero hoy en día sí que siguen sufriendo la amenaza de la gentrificación como cualquier otra zona. Entonces, no estoy muy optimista, la verdad. Yo he estado en Hamburgo y debo decir que he estado porque los vuelos eran muy baratos y no me extrañaría que precisamente también ese sea uno de los principales atractivos, reclamo, de tanta llegada de turistas. Yo te quería comentar el caso del Centro Social La Rosa, porque es un edificio que llevaba 21 años abandonado, está justo en la Latina, de hecho, a ver si me acuerdo ahora de la calle o la encuentro, pero bueno, el caso es que seguramente si alguien se ha hecho calle Toledo hacia arriba en algún punto, ha pasado por delante de este edificio, porque además está como esquinado, es rosita, es así como muy cookie, y llevaba abandonado, pues mira, calle Bastero 1, llevaba abandonado más de 20 años cuando lo ocuparon, y surge pues como una iniciativa que pretende precisamente denunciar esos procesos de turistificación y de gentrificación. Los edificios colindantes son casi todo pisos turísticos, insisto, es calle Toledo, en plena La Latina, también un barrio donde hay muchísima proliferación de Airbnbs, un alquiler desorbitado si es que encuentras, porque tampoco es fácil encontrarlo, y pues desde el proyecto pues dicen que creen que al expropiar o liberar este espacio pues están poniendo el derecho de uso por encima de los intereses privados que habían mantenido este lugar cerrado. Hay un sociólogo, Betancourt, que dice que la desconfianza hacia las instituciones tradicionales y la insatisfacción con el sistema político también alimentan el crecimiento de estos centros, de los centros sociales ocupados. Yo entiendo, y aquí tengo como siempre, ¿cómo decirlo?, sentimientos encontrados. Entiendo tanto los argumentos que defienden este tipo de ocupación como los argumentos que lo denuncian, pero creo que no tenemos simplemente que denunciar la ocupación como algo que ocurre sin buscar las causas del porqué, ¿no? Y por eso yo creo que la cita del sociólogo me gusta especialmente, porque creo que esto es causa-consecuencia, que tiene que ver con efectivamente el descontento hacia un proceso urbano que se está saliendo de madre. Bueno, esto es otro tema, ¿no? Pero yo he estado 1000 veces en Tabacalera, en centros de este estilo, en el antiguo Patio Maravillas, que lo clausuraron 20.000 veces, pero al final son sitios que están inutilizados y que la gente que entra y genera nuevas alternativas sociales le da una nueva vida al edificio y al barrio, porque son sitios donde hay música, donde hay talleres, donde hay actividades, donde hay comercio local. O sea, no es un voy a destruirte el edificio. Exacto. No. Sí. Pero mirando estrategias o posibles soluciones, voy a colgar un informe en la bibliografía que encontré y que tiraba algunas pistas. Como digo, creo que es algo muy complejo y que tiene muchas aristas, pero hablaba un poco de impulsar la rehabilitación sostenible y asequible, rehabilitación de viviendas como alternativa a la construcción de nuevas edificaciones, preservar patrimonio arquitectónico, favorecer la asequibilidad de las viviendas para
prevenir ese desplazamiento de residentes de mucho tiempo. También, pues implementar políticas que regulen o que ayuden a regular esos precios del alquiler para evitar los incrementos desproporcionados que estamos viendo en nuestras ciudades. Esas áreas de protección del vecindario en zonas especialmente vulnerables, es decir, frenar esa parcelación y modernización de viviendas, por ejemplo, destinadas a pisos de lujo, y proteger esas viviendas o a esos residentes tradicionales y comercios locales. Y luego también, por supuesto, muy relacionado con el tema de la vivienda, incrementar la oferta de viviendas públicas, un parque público de vivienda, viviendas sociales o alquileres sociales que permitan que se mantenga esa población local, y también un poco esa participación más activa de los residentes y de la población en la toma de decisiones relacionadas, ¿no? También ha pasado mucho, yo creo, esto es un fenómeno en paralelo, pero que probablemente esté muy relacionado, esa pérdida de las dinámicas relacionales y vinculares en los barrios, ¿no? Probablemente tu abuela se conocía a todos los vecinos. Sí. ¿Quién se relaciona ahora con sus vecinos? ¿Quién se habla con el tendero? Yo, por ejemplo, pues sí, la verdad me saludo con mucha gente y qué tal estás y esto o lo otro. Pero como que se han perdido mucho esas redes vecinales y ese contacto. Estamos en una sociedad más individualista, va más cada uno a su bola, estamos en esta inmediatez, en esta rapidez, y creo que también esa pérdida vincular afecta a estas dinámicas, aunque sea algo más superfluo y que no influya en la toma de decisiones públicas o políticas o económicas, pero bueno, pues creo que es algo que sucede en paralelo y que está relacionado. Pero yo creo que es inevitable también, ¿eh? Yo pienso en cuando era pequeña, con quién nos saludábamos en la calle, y es que era con la gente que regía los comercios de la zona. Quiero decir, había una tienda de lámparas enfrente de mi casa, que ya no está. ¿Comprábamos tantas lámparas como para tener tanta relación con la dueña de la tienda? No, hombre, eso no, pero tu frutero pero es que aún así nos saludábamos con la dueña de la tienda de lámparas. Porque estaba allí, pasábamos por delante, era su negocio, y a veces pasabas, te saludas, hablas, ay, pues sí, soy vecina de no sé qué cuantitos, porque vives en la zona, claro. Tu librería, la papelería de cuando vas al cole, que vas a comprar los cuadernos, los bolígrafos y las chuches. Pero ahora no, porque te vas al puto Carrefour, te compras los cuadernos en el puto Carrefour. A ver, bueno, pero una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Yo el material escolar más gordo a lo mejor lo compraba en el Carrefour, pero luego lo del día a día, la papelería, que hay que tener en cuenta que los precios en el Carrefour, yo lo recuerdo, eran mucho más baratos los cuadernos que la papelería al tema de siempre. Sueldos de mierda. Claro, sí, pero para una familia que no puede permitirse no sé cuántos euros por cuaderno, pues recurre al Carrefour. Es que es inevitable. O sea, esto es así. Al bazar. Es así, no podemos evitarlo. Pero sí, estoy de acuerdo en que se ha deshumanizado un poco la vida de barrio, se ha enfriado, no existe. Y nos quedamos... Otro tema que tampoco hemos hablado, pero que probablemente está muy relacionado con todo esto, es esta manía que tiene que ver con el trabajo, y de nuevo es otra pescadilla que se muerde la cola, pero por favor, no podemos vivir todos en el mismo sitio. Ya. Tenemos medio país vacío y estamos aquí todas. Ya, eso sí. Pero ¿qué pasa? Que el trabajo está aquí, entonces no nos podemos ir. Claro, es que es muy fácil decir, vete fuera. A ver, yo si me fuera más alejada de donde vivo, probablemente necesitaría ya un coche, cosa que no tengo. No, pero es que esto es lo que soy pasa. feliz sin tener un coche. La gente que sacas de estos barrios, que se va cada vez más hacia la periferia, se empobrece todavía más, porque entonces va a tener que invertir 1 hora y media para llegar a su punto de trabajo. Efectivamente. Pero esto es a lo que voy, que ¿por qué no se favorece una economía y un modelo laboral donde no tengamos que trabajar todos en la capital o en la gran ciudad? Porque ya, pero es que el teletrabajo ya está muriendo otra vez. Habíamos aprendido algo bueno de la pandemia, pero está muriendo otra vez. Basta. Entonces, bueno, mencionabas, por hablar de alguna otra estrategia, ya has mencionado lo que son las políticas de vivienda asequible, la participación comunitaria. Quiero hablarte también de incentivos fiscales, lo que sería ofrecer incentivos a propietarios, negocios locales para que puedan permanecer en esa comunidad, en ese barrio, y también lo que es la protección de la identidad cultural. Esto me recuerda un poco a lo que comentabas antes de Lavapiés, ¿no? De cómo había una multiculturalidad que de alguna forma se está perdiendo por la llegada de pues otro tipo de población, vamos a decir, con mayor poder adquisitivo, sí, pero no es a lo mejor lo que más puede chocar, porque ahí había una multiculturalidad muy establecida, y ahora lo que choca es de repente, pues eso, como muchos Airbnbs, muchos extranjeros que tienen otra cultura, otra capacidad adquisitiva, etcétera. Entonces, fomentar iniciativas que preserven la cultura e historia de la comunidad también puede ser otra de las estrategias para
mitigar esa gentrificación? Me quedo sin esperanzas. no me... A ver, esto es una pisonadora. No he conseguido. Me parece todo que es un círculo vicioso. Un problema se interconecta con otro, con la vivienda, con la precariedad, con esto, y no acabo este episodio con alegría. Pero sí quería contarte algo que descubrí la semana pasada, porque me estoy leyendo Claro, yo pensando en esto, ¿no?, de la gentrificación y qué futuro queremos, ¿no?, qué ciudades queremos y qué sociedad queremos, si es que tenemos algo de voz y voto en ello. Y estoy leyendo un libro maravilloso que lo súper recomiendo, que se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo. No es nuevo, probablemente quien nos escuche lo haya leído o lo conozca. Es un libro que hace un repaso histórico por la cultura helenística y griega a partir de Alejandro Magno y sus consecuencias, y luego pasa a la parte romana, siempre desde una perspectiva de la literatura, los libros y cómo eso generó una serie de dinámicas. Es tu imperio romano actualmente. Es mi imperio romano actualmente. No voy a decir nada más. Pero tía, lo estaba leyendo y sí que vi un par de párrafos, o viendo ya la parte griega, y dije, hostia, ¿y si la sociedad helenística ya tuvo un primer tipo de gentrificación? ¿Y si ya se vivieron allí las consecuencias de la primera globalización? Porque claro, tú piensas que Alejandro Magno conquista medio mundo, o el mundo conocido en aquel momento, ¿no? Hay un proceso que sí que podría recordarme un poco a esa gentrificación moderna, porque él conquista, sus descendientes o sus generales se ponen a pelearse y a tener guerras entre todos por ver quién se queda con qué, pero al final eran igualmente macedonios o griegos, con lo cual es una cultura, un lenguaje, unas costumbres que se reparten y se quedan en ciertas zonas de Asia, de Europa, en Egipto, por ejemplo, ¿no? En toda la cuenca del Mediterráneo y hasta Asia más adentro, ¿no? Entonces fundan esas nuevas ciudades como Alejandría en Egipto, Antioquía en Siria o ciudades en Mesopotamia, y repoblan otras que ya existían, pero llevan consigo esas élites griegas y macedonias, llevan sus costumbres, sus culturas, su lengua. ¿Y eso qué pasa? Pues que estaba leyendo en el libro y eso produjo cierto desplazamiento de la población local o de esos espacios urbanos que ya existían. Claro, se vieron expulsados, ¿no?, por quienes llegaban. Claro, y se tenían que adaptar a ese modelo greco-macedonio. Entonces hay un cambio de arquitectura, hay un cambio de lenguaje, hay un cambio de religión, de planificación urbana. Entonces hay un párrafo que te lo voy a leer porque fue cuando dije, hostia, los cambios provocaban ansiedad. Muchos griegos que durante siglos habían vivido en pequeñas ciudades administradas por sus propios ciudadanos, de pronto se vieron incorporados a extensos reinos, esos griegos de las polis griegas, que también vieron a su vez cómo ese proceso del imperio les afectaba a sí mismos. Y explica Irene Vallejo, empezó a cundir el desarraigo, la sensación de estar desplazados, de vivir perdidos en un universo demasiado grande, gobernados por poderes lejanos e inaccesibles. Se desarrolló el individualismo, se agudizó la sensación de soledad. O sea que ya en la civilización helenística y en esas globalizaciones de la antigüedad ya había unas sensaciones que... Obviamente hay mil distancias, ¿vale? No podemos hablar porque son situaciones distintas, pero ya hubo ese desplazamiento de cultura local. Es circular, es como si... A mí me da la sensación como si fuera una espiral más que un círculo. Empieza y poco a poco la espiral se va expandiendo. Entonces la gentrificación que vivimos ahora es muy diferente a esa gentrificación, pero es con los recursos y con las herramientas que identificamos y tenemos en estos momentos en la actualidad. Conclusión, no hay esperanza. No, quizás, quién sabe, dentro de X siglos, porque no sé cuánto más va a durar el mundo, pero quizás dentro de unos siglos más adelante alguien escuche este podcast y diga, ay, mira, ay, pobres, ya les pasaba. A principios de los 2000, a principios del siglo XXI esto ya pasaba. Y hay registros al menos hablados de dos pencas que se quejaban de ello. Pues, bueno, no sé, sí. Quizá Donald Trump y Elon Musk incendian el mundo con un cohete Starship y ya fue todo, se acabaron nuestras preocupaciones. Ya, concienciadas pero apenadas. España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles.